Ahí está. Bienvenido, Roberto Balaguer. Gracias por estar con nosotros y hablar un poco de esto que es mundial, ¿no? La red social no es un patrimonio nuestro, ni mucho menos. Así que muchas gracias. No, un gusto, por favor. Te hago la pregunta que hacía antes de verte y contactarnos. Es, por ejemplo, ¿qué responsabilidad tenemos nosotros ante una red social, ante un insulto? ¿En cuánto incide, por ejemplo, un comentario? Recién decía, ¿no? Una mentira dicha 1000 veces. Y se convierte en nada. Se convierte. ¿Eso pasa con las redes sociales? ¿A vos qué te parece? ¿En qué punto está hoy la red social de credibilidad, por ejemplo? ¿Y en cuánto incide en nosotros? A ver, la cuestión es que, digamos, todo aquello que se diga hoy en las redes sociales, hoy tiene un valor parecido al que tenía de repente hace unos años atrás la televisión, ¿no? Y anteriormente el libro. Es decir, si aparece ahí, pareciera ser que tiene que ver con algo de la realidad y alguna gente al menos lo va a tomar como de esa manera. Y esa información, además, dependiendo de quién la publique o quién la redimensione, empezará a tomar alcance público y seguirá avanzando y avanzando, y de repente la gente en general no va a ir a chequear las fuentes para saber si eso es así o no, porque la función de las redes sociales, digamos, es una función, digamos, social, de intercambio de información, como antes se podía hacer en una plaza, en la feria, en una panadería, solo que está amplificada, y además hay determinadas personas que tienen un mayor alcance, una mayor influencia y una mayor credibilidad, que si, digamos, lo dicen ellos, así como en otro momento, si lo decía el noticiero o si estaban los libros, pareciera ser cierto, ¿no? Entonces, esa es la lógica, sí, digamos, humana de la cultura. Sí, ahí se quedó. ¿Lo perdimos? Se congeló. Se congeló el doctor. Está fresco. Ya vamos a tratar de retomar con el doctor, el psicólogo. Ahí volvió. ¿Me estás escuchando ahora? Sí. Sí, yo te escucho. Perfecto. Yo siempre te escuché. Sí, buenísimo. A pesar del frío. No, y a lo que iba hoy es, ¿qué nos pasa a nosotros que nos atrae? No sé si llamarlo nos interesa o le prestamos más atención a lo negativo. Por ejemplo, hoy decía, de 100 comentarios, quizás 10 son negativos y hacemos más hincapié en esos 10 que en los otros 90. Nos preocupamos de contestarle o quizás nos amargamos por 10 en 100. ¿Tiene una explicación eso? Sí, porque ahí, digamos, se pone a prueba el narcisismo de las personas y, digamos, cuando uno participa de una red y dice determinadas cosas, tiene la expectativa de que eso que uno dice va a ser, digamos, aplaudido, va a ser valorado, ¿no? Entonces, muchas veces, cuando no sucede eso y nos encontramos con que el otro nos muestra que en realidad lo que dijimos es un disparate o es malinterpretado o es criticado, ¿no? Nos encontramos que nos están devolviendo una imagen de nosotros que no nos gusta. Entonces, no compensa, digamos, no compensan los 10 buenos contra de repente uno o dos de esos malos. Pero así es un poco en general la vida. Llevado a otros términos, ¿no? La gente sufre más cuando pierde su equipo de fútbol que disfruta cuando gana, ¿no? Entonces siempre las pérdidas, siempre aquello que nos lastima, nos hace mucho más daño, y ahí va a depender también, que es una variable importante, la personalidad de la persona. Es decir, hay personas que son mucho más propensas a recibir esa crítica con mucha mayor aprensión, con mucho mayor dolor, y hay otra gente que ciertamente es bastante más impermeable, que lo va a tomar, pero no le va a dar, digamos, una dimensión tan trágica, ¿no? Ahí sí. Ya va un poco en el perfil de personalidad. Ya vamos a ir a otro testimonio que quiero compartirlo con ustedes. Pero antes, ¿sabe de qué me acordé? De que eso quizás puede ser generado hoy por las redes sociales. ¿Se acuerda aquel suceso de Orson Welles? La Guerra de los Mundos. Ahí está. Por la radio. Y hubo gente que se suicidó. Y sí, se enloqueció. Se enloqueció. ¿Y
¿puede llegar a generar eso una red social? Por ejemplo, pongamos la hipótesis de que lo que dice este Anonymous es cierto y que todo lo de Floyd está generado por una red social. ¿Se puede llegar a lo que está pasando en Estados Unidos por algo que publicaron en las redes y no es verdadero? Pero fíjate vos, ¿no? Que en aquel momento, cuando Orson Welles hace ese planteo, el lugar, digamos, de credibilidad era la radio, precisamente, ¿no? Esto es anterior a la televisión. Entonces, de vuelta volvemos a lo mismo del comienzo. Si en las redes sociales empieza a circular una idea, una información sobre determinadas cosas, y dependiendo también quién lo diga, obviamente la gente lo va a empezar a replicar, lo va a empezar a validar y va a empezar a generar efectos, ¿no? De vuelta, llevando el otro campo completamente distinto, como recién lo llevaba el fútbol, esto es lo que pasa muchas veces en la bolsa de valores cuando caen o suben las acciones de determinada compañía en base a rumores, ¿no? Y a veces esos rumores son propagados, digamos, con total alevosía. Lo mismo pasa en la política, ¿no? Lo mismo pasa en esos ámbitos donde la opinión, la palabra es fundamental y uno quiere hacer circular determinadas informaciones para lograr que sucedan determinados efectos, ¿no? Entonces, la respuesta sí, perfectamente. Va a depender mucho de quién lo diga. Es decir, si determinadas cadenas y determinados personajes importantes lo empiezan a replicar y eso, digamos, le da credibilidad y le da esa expansividad a la información de manera tal que llegue a millones y a millones de personas, perfectamente el efecto contagio del miedo, el efecto contagio de la violencia, son dos cosas, digamos, muy, muy fuertes, ¿no? Roberto, hay un tema de educación, tal vez, o de comprensión de las cosas, porque en este ejemplo de La Guerra de los Mundos por radio de Orson Welles, todo el tiempo, desde el principio de la transmisión y en el medio, se advertía, esto es una ficción, esto está basado en el guión de fulano tal de H.G. Wells, esto es mentira, ¿no? Se daba como un absurdo, digamos, ¿no? Y la gente, en vez de sacar la cabeza por la ventana en la casa y mirar a ver si estaban ahí los platos voladores, le creía a lo que decía la radio. Hoy en día también pasa. Gente que lee una cuenta paródica en Twitter, que en vez de llamarse Luis Carballo, se llama Luisito Carballo, y pone en cuenta paródica y pone un disparate, igual la gente le va a echar la culpa al verdadero Luis Carballo. Claro, ahí ven las limitaciones que tenemos como seres humanos, ¿no? Porque, digamos, la gente de todo un montón de cosas a veces retiene información muy, muy básica y muy chiquita, ¿no? Y eso se empieza a replicar y son como esas historias, digamos, del teléfono descompuesto, ¿no? Donde uno empieza de una manera y dice que es ficción, pero ya el segundo cuando lo replica dice, me parece que era ficción, y ya el tercero no pone que es ficción. Claro. Y así empieza, digamos, hasta que de vuelta, que aparece un nodo de repente de esos de la red que es importante, que tiene cientos o miles de seguidores, y ahí lo dice, y automáticamente se olvida el origen paródico que podía tener. Entonces, perfectamente eso puede suceder hoy, es parte, digamos, de las limitaciones cognitivas que tenemos los humanos, que retenemos información parcialmente y que muchas veces, sobre todo en la transmisión, en esa comunicación, le agregamos un IVA importante que tiene que ver con nuestros miedos, con nuestros temores, las ansiedades, con nuestros deseos, ¿no? Entonces, nunca es la información así como pura, sino que siempre... Claro. Exacto, ¿no? Siempre hay una cuota, digamos, una cuota aparte que cada uno le va agregando, que a medida que va transcurriendo, digamos, va generando distintos efectos y las personas van reaccionando emocionalmente dependiendo un poco de la situación. Pero sí, perfectamente esa situación hoy podría darse en múltiples contextos. Bien, Roberto, le quiero agradecer muchísimo el contacto. Vamos a volver a contactarnos con usted, obviamente. Vamos a hacer algo más extenso. Pero bueno, muchísimas gracias. Un gusto. Nos hablamos muy pronto. Cómo no, que pasen muy bien.